Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de... bola provisional. Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, saludos a todos, bienvenidos a La Bola Provisional, un nuevo episodio, un nuevo capítulo, hoy este jueves 10 de diciembre, en el que, bueno, pues ya estamos metidos en faena en esa final de Dubái, en ese DP World Tour Championship, ese último torneo del European Tour, en el que se va a coronar el campeón del circuito europeo. En el fondo, lo que se está buscando es el heredero de Jon Rahm, que ganó el año pasado el jugador de Barrica. Recordarán todos, ¿no? Esa semana memorable en Dubái, en el que recogió pues el testigo muchos años después de Severiano Ballesteros, ¿no? Y se convirtió en el segundo español que ganaba la Race to Dubai o el European Tour, ¿no? Ya se está jugando en el Earth Course. De hecho, hay algunos jugadores que ya han acabado, como por ejemplo Adrià Arnaus, que ha terminado con una vuelta de -1 en un campo bastante exigente y que da toda la pinta, toda la sensación por estas primeras horas de juego que realmente va a dar, va a ser interesante, va a ser un test interesante y exigente. David Durán, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alejandro, estoy muy bien. Me alegro mucho, hombre. Fenomenal, estoy fenomenal, ya viendo, efectivamente, ya con la conexión de Movistar Golf, que ha comenzado a las 10 de la mañana, y sí, viendo un campo que más picantito, ¿no? Primero que hay viento, está soplando bastante el viento en esta primera jornada, ya lo complica mucho. Y luego también unos greens muy duros, ¿no? Muy firmes, bueno, pues que al final también elevan mucho, ¿no? El listón de la exigencia y se está notando, efectivamente, se está notando de qué manera, vamos. Ahora mismo un resultado bajo par para acabar el día, digamos que va a ser bastante buenecillo, ¿no? Así que, y no siempre era así, ¿eh? En el Earth Course muchas veces en la primera ronda hemos visto resultados muy abultados años atrás. Es verdad que luego el recorrido se iba poniendo más duro según pasaban las jornadas, pero está bien, me gusta el panorama. Uh-huh. Bueno, recordemos que es una final de Dubái especial porque pues todos los que se han clasificado a través de la Race to Dubai, los 60 que han entrado 61 en este caso, que han entrado por la clasificación del circuito europeo, tienen opciones de ganar, matemáticas. Josh Luiten, por ejemplo, que es el que entró el último, muy remotas, tendría que quedar último Patrick Reed y ganar él el torneo, esta final, pero bueno, tiene opciones, todos tienen opciones, algo que no había pasado absolutamente en ningún caso y que realmente pues le da más emoción. Óscar Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Óscar? Muy bien, también expectante y atento a todo lo que suceda en Dubái y también con un ojo puesto en ese US Open femenino que también comienza hoy con la presencia de 4 españolas, así que pues un par de frentes. O sea, no hay mucha actividad esta semana, pero vamos, la actividad que hay merece la pena estar muy muy atento. Uh-huh. ¿Cómo veis esta final de Dubái? ¿Os atrevéis a dar algún favorito así a priori, teniendo en cuenta que está tan abierto, y que esto es prácticamente imposible, ¿no? Saber quién puede ganar la final de Dubái, pero bueno, ¿os atrevéis a dar con por lo menos con una terna de favoritos, 3, 4 nombres? Hablando de favoritos, yo creo que a cualquiera con un poco de sentido común se le ocurriría que era un campo propicio para Wilco Nienaber o para Dean Burmester. Uh-huh. Y bueno, Nienaber ha cerrado su primera vuelta con +7 y Burmester con +4. Así que esto de los favoritos se los está carga el diablo, ¿no? Uh-huh. Los carga el diablo, sí. Bueno, no sé. Yo más que favorito o no favorito tengo mucha curiosidad por ver qué hace Bezuidenhout, sí, ¿no? Después de sus 2 victorias consecutivas. De momento hay que decir que ha empezado muy bien porque va -2 en 5 hoyos. Espectacular. No sé.
me da mucha curiosidad ver hasta dónde llega, ¿no? Porque él mismo confesaba después de su segunda victoria, de las dos que ha tenido en Sudáfrica, Sí. después de la segunda confesaba que, hombre, que realmente notaba ya una fatiga interna, de esas fatigas que llamamos más psicológicas que otra cosa, ¿no? De desgaste emocional, vamos a decirlo así, ¿no? Sí. Y no sé, por eso me da mucha curiosidad y de momento fatiga poca, pero claro, es la primera ronda. Claro, aquí el problema son la tercera y la cuarta, ¿no, David? Ya cuando se va alargando la semana, ¿no? Claro, y no digamos ya si hoy acaba bien, ¿no? Otra Claro. vez ronda de entrevistas, en fin, que son pequeñas cositas que se van sumando y bueno, y sí, al final acaba provocando ahí cierto desgaste, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver. Sí, yo voy a apuntar un nombre que no es, vais a decir que dónde voy, y además porque no se le tiene en las quinielas en los últimos muchos años, y sin embargo es un jugador que a la chita callando y sin hacer demasiado ruido ha hecho una temporada más que notable, incluso pues consiguiendo puestos muy, muy llamativos en el top 5, top 10 de bastantes torneos, y es Jamie Donaldson. Jamie Donaldson, que este año ni siquiera tenía una categoría sentada. Yo juraría, si mal no recuerdo, que por ejemplo en Valderrama jugó con una exención médica. Sí, y estos torneos en Sudáfrica también los ha jugado con exención médica. Exacto, y sin embargo te pones a repasar pues, prácticamente pues eso, desde que se reanudó la actividad, incluso afinaría un poco más, bueno, sí, desde el Hero Open, que fue a principios de agosto, y es que no tiene un mal resultado. El peor resultado fue en el Alfred Angel Championship, que falló el corte, pero en el resto pues top 15, top 20, top 30, top 10 bastante, y es un jugador que ya sabemos lo que es capaz de dar en su mejor versión, que es un jugador rider al fin y al cabo, y que con un golpe suyo sirvió para apuntalar una rider para Europa, y que en los últimos años por diversas circunstancias médicas, circunstancias personales, pues estaba bastante en segundo plano, y sin embargo se ha ganado el derecho a estar en Dubái, y además eso, una segunda mitad de temporada, o la temporada desde que se renueva la temporada, pues más que notable. Así que pues le pongo ahí esa medallita sin venir muy al cuento, porque no está prácticamente en ninguna quiniela. Uh-huh. Bueno, pero está bien, es un nombre bien tirado, porque desde luego está en forma y se metió con un gran segundo puesto, ¿no? La semana pasada en el Open de Sudáfrica. Evidentemente hay muchos ojos puestos esta semana en Patty Reed y en Colin Morikawa, ¿no? Es obvio, ¿no? Son también en Sun Jae-im y en Viktor Hovland, ¿no? Que digamos que son los jugadores que vienen del PGA Tour a competir en el European Tour. Pero ¿creéis que, por lo menos yo al menos así lo veo, ¿no? Obviamente, ojalá pueda ganar un español el torneo esta semana, y incluso coronarse en la Race to Dubai, pues sería impresionante, ¿no? Sería lo que más alegría nos daría. Pero ¿no creéis que puede ser un buen año, una buena semana para el circuito europeo, pensando en el futuro a corto y medio plazo, para que gane un americano, para que gane un Patty Reed, un Colin Morikawa, que quizá siembre esa semilla para que otros digan, oye, pues mira, pues no está tan mal, esto de ser el campeón del European Tour, y me gustaría seguir los pasos de Reed o de Morikawa o uno de estos? Sí, también es un año raro, o sea, también... Sí. Bueno, al final Morikawa viene aquí sin haber jugado prácticamente, y sin prácticamente, ¿no? Realmente no ha jugado en Europa, o sea, el circuito europeo como tal, Nada, ¿no? nada. Aunque sí. él es verdad, él se ha defendido esta semana, ¿no? En los días previos, asegurando que él, cuando se hizo miembro, que lo hizo en México, Uh-huh. donde se hicieron muchos, ahí Sí. en esa cita Sí. se hicieron varios. Bueno, que realmente él tenía pensado jugar algún torneillo, ¿no? Por ejemplo, creo que citaba a Escocia, ¿no, Alejandro? Scottish Open, sí, quería jugar el Scottish Open antes del British. Y demás, ¿no? Bueno, y yo creo que, no sé, me parece Colin Morikawa desde luego es un chico serio, parece un chico con cabeza bien amueblada y va en serio, ¿no? Creo que realmente le apetece jugar. Por otro lado, hombre, sí, pues sí, siempre es un caramelito, ¿no? O un cebo, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Sí. El hecho de que gane un americano y eso pueda animar a otros. Pero bueno, ya digo, ¿no? Es un año un poco extraño. También cambiando un poquito de tema, me interesa ver qué hace Hovland, ¿no? Porque sí.
A ver cómo, si paga también el viaje, ¿no? Y todo lo que... Muchos kilómetros, ¿no? Y la ¿De qué victoria manera se asienta? No, hombre, no, y porque yo creo que sería muy interesante para el circuito europeo, aparte de los americanos, pues que chicos como Hopland realmente tiendan, ¿no?, a hacer lo que han hecho las grandes figuras europeas, que es compaginar los dos circuitos. Claro. ¿No? Sería muy importante, ¿no? Incluso más que los americanos, fíjate, porque al final no deja de ser un europeo, ¿no? Sí, tienes razón. Que sientan como propio, ¿no?, el circuito europeo, ¿no? Como... Exactamente, ¿no? Porque de alguna manera también es un poquito más sencillo, ¿no?, que ocurra así, ¿no? Que ellos, que los europeos en un momento dado echen una mano, vamos a decirlo así, o sientan más inclinación, ¿no?, en un momento dado a compaginar los dos circuitos, aunque no es sencillo, claro. Claro. De momento da la sensación, a la vista de las declaraciones de las últimas semanas, ¿no?, de los últimos días, desde que se anunció ese acuerdo, esa alianza entre el PGA Tour y el European Tour, da la sensación de que todo lo que llega, todas las opiniones que van llegando desde Estados Unidos, pues han hablado Justin Thomas, Bruce Koepka, Collin Morikawa, el mismo Patrick Reed, no sé, alumbra un futuro interesante. Que les mola, ¿no? Para el European Tour. Sí, es la sensación que a mí me da. No sé si es un bienquedismo, que también puede ser, que bueno, oye, pues ha habido una alianza, pues vamos a hablar muy bien de que nos hemos aliado y que qué bien que el European Tour y que ojalá, que nos apetece muchísimo jugar el European Tour y después no van a venir, simplemente es una pose, pero tampoco creo que tengan ninguna necesidad, ¿no?, estos jugadores de quedar bien por quedar bien, ¿no? Y tanto Patrick Reed como Morikawa, por ejemplo, han sido muy contundentes. De hecho, Morikawa ya ha anunciado que va a jugar el Omega Dubai Desert Classic y que se le va a ver por Europa, que esto no es un brindis al sol, sino que se compromete con todas las de la ley. A ver, yo creo que aquí hay dos grupos. Uno, los Koepka y Thomas, por ejemplo, ¿no?, sí, que no creo que vayan a cambiar mucho su manera, su enfoque, ¿no?, el enfoque de su carrera, es decir, seguirán haciendo más o menos lo que ya hacían. Y luego hay otro grupo claramente diferenciado que encabezado por Patrick Reed, sí, que no es de ahora, es que él ya había demostrado que quiere ser un jugador global que esté en los dos grandes circuitos, ¿no? Uh-huh. Schauffele también, aunque no está esta semana aquí en Dubái, pero también un poco ha ido por esa línea. Sí. Y parece que Morikawa se incluye en ese grupo, ¿no? Entonces yo lo que creo es que gente como Thomas y Koepka lo que ven son solo ventajas. Ellos saben que la alianza con el European Tour mal no les va a hacer ninguno. Claro. Y bueno, y en un momento dado hasta puede ser interesante. Yo creo que lo están observando, mirándolo todo con mucha tranquilidad y con expectativas realmente abiertas, diciendo, bueno, vamos a ver en qué deriva todo, porque yo creo que ellos piensan como nosotros. Al final, esto a lo que tiende es a un circuito mundial y eso les gusta. Yo creo que es una idea que les apetece en realidad, ¿no? Que todo esté más uniforme, siempre que cuando no le toque mucho ni el bolsillo, que eso no va a ocurrir en ningún caso. Ni los calendarios demasiado, ¿no? Lo justo y necesario. Ni las grandes líneas sobre las que ellos dibujan su calendario, ¿no? Es pues mirando mucho a los grandes, a los campeonatos del mundo, ¿no? Bueno, sí, pero da la sensación, por lo menos, no sé cómo lo veis vosotros, pero que sí que da la sensación de que en la mente de ellos está incluso el decir, bueno, ¿y por qué no voy a acabar jugando la final de Dubái el año que viene o dentro de 2 años, ¿no? Si cuadra, hago una buena temporada en los grandes y en los campeonatos del mundo, tengo buenos resultados, estoy arriba y tengo opciones de ganar la Race to Dubai. No sé, a mí me da la sensación de que no es algo que haya que descartar, que el año que viene veamos a algún americano más jugando a la final de Dubái. Y más como adelantasteis en podcasts anteriores, se produce esa coordinación de calendarios, ¿no? Y esos torneos de otoño y de más adelante, pues pierden un poco su categoría y su peso en la FedEx Cup. E incluso habrá que estar atento, que supongo que ahí estáis en posición privilegiada para enteraros de cosas importantes, en cómo se comunica a los jugadores esta alianza, ¿no? Porque de momento hay buenas palabras y hay intenciones y luego pues hay movimientos en segundo plano para empezar a orquestar medidas concretas, pero antes o después a los jugadores les tendrán que explicar con pelos y señales en qué se deriva esta alianza estratégica entre el PGA Tour y el European Tour, sobre todo en lo que concierne a
a posible presencia en torneos o a influencia en el calendario. Al fin y al cabo, ellos se tienen que planificar el año con cierta antelación y van a querer, y supongo que la Junta, el Consejo de Jugadores querrá tener información para saber cómo derivar esa información a todos sus socios, a todos sus compañeros. Entonces, yo estaría también muy atento a eso, a cómo transmiten, cómo comunican los principales circuitos, sobre todo el PGA Tour, este acuerdo a sus asociados y qué influencia puede tener en el calendario del año que viene. Bueno, el comunicado interno que pueda haber habido, yo no, o sea, ahora mismo no lo puedo jurar, pero quizá lo podamos jurar quizá en el próximo podcast, ¿vale? Pero vamos, lo que ha sido es muy tranquilizador, y halagüeño, o sea, es decir, de cara al futuro. Eso es lo que les ha llegado a los jugadores de parte de Jay Monahan, o sea, de parte del PGA Tour. Sí. Tranquilizado en el sentido, chicos, tranquilos, que esto no va a cambiar nada realmente, y sin embargo, si algo cambia va a ser para bien, porque hemos hecho una buena inversión para luego, bueno, es que esto todo tiene que ver con las negociaciones para los contratos televisivos, ¿no? Claro, realmente, claro. Sí. Todo lo que se acerque más a un poco de monopolio, digamos, a una posición un poco más de monopolio, pues lógicamente son más ingresos seguros, ¿no? Más dinero. Y la entrada en la Ryder Cup, no nos olvidemos. Entonces, todo lo que sea más dinero para el PGA Tour, por ahí van las explicaciones de la cúpula del PGA Tour a sus miembros, ¿no? A los jugadores, ¿no? Claro, más dinero para el PGA Tour es más dinero para los torneos y en el fondo más dinero para los jugadores. O sea, todo eso redunda en positivo, ¿no? Y encima se le abre las expectativas de poder jugar un circuito como el circuito europeo, pruebas puntuales y muy concretas del circuito europeo, pues que les encaje, ¿no? A estos jugadores por lo que sea. Pues por ejemplo Escocia porque es antes del British Open, o esta parte final del calendario que veremos si finalmente, que es la pinta que tiene, el European Tour acaba concentrando sus grandes torneos precisamente pues a partir de septiembre, ¿no? Una vez acabada la FedEx Cup, precisamente pues para atraer a los grandes jugadores y poder mantener las mejores bolsas de premios posibles, ¿no? Porque les interese a los patrocinadores y en este caso Rolex Series, ¿no? Vamos a ver, ¿no? Eso va a ser una de las cosas más interesantes de este mes de diciembre, ¿no? Y de principios de enero. ¿Cómo acaba articulándose ese acuerdo con Rolex? ¿Cómo se renueva? ¿Y qué dinero está dispuesto a poner? ¿Y cuántas pruebas va a haber en el circuito europeo el año que viene? Las noticias algunas noticias que de momento son un poco rumores, ¿no? Al respecto, hablan de que la semana que viene puede haber ya un esbozo de calendario, incluso que se haga público, que el European Tour lo haga público la semana que viene. Pero bueno, por eso vamos a dejarlo de momento en un rumor muy bien encaminado, porque al final va a ser un tema también de muchos flecos y a lo mejor no se cierran los necesarios no la da tiempo, que viene, sino la siguiente, digamos, ¿no? Sí. Pero por otro lado es obvio, ¿no? Que ese calendario hay que hacerlo público ya, ¿no? Es casi obligatorio, ¿no? Para los jugadores, ¿no? Para que la gente pueda ir haciéndose su calendario y su plan, ¿no? Claro. Por lo menos líneas maestras, ¿no? del calendario, aunque no estén todas las fechas concretadas, ¿no? Pero que se sepa más o menos por dónde van a ir los tiros, ¿no? Y las grandes citas y que se puedan... Sobre todo, yo creo que para estos jugadores que al final son... Oigan, no nos engañemos, los que más interesan, ¿no? A los patrocinadores y a los circuitos, que son esos jugadores precisamente que van a alternar, ¿no? Los dos circuitos, el European Tour y el PGA Tour, y que lo tienen un poquito más complicado, ¿no? A la hora de hacerse sus calendarios. Cuanto más tarde, cuanto más se retrase esa publicación del calendario del European Tour, más difícil va a tener atraer a las grandes estrellas que ya hayan cerrado una buena parte de sus compromisos, ¿no? Así que, bueno, vamos a ver, va a ser desde luego una de las noticias importantes de fin de año y que las iremos contando conforme vayan llegando. Hasta donde yo sé, Alejandro y Óscar, a ver, está teniendo algunos problemillas el European Tour para cerrar semanas en ese tramo de la temporada que va un poco desde que acaba la gira del desierto, ¿vale? Sí. Hasta cuando ya llega a Europa el circuito europeo. O
sea, hasta cuando mayo, ¿no? Más o menos, abril, exactamente. mayo, ¿no? Esos meses de marzo, incluso abril, tal, les están teniendo problemas para cerrar las semanas. Que normalmente es en que Asia, ¿no, David? Normalmente sí, en años anteriores pasaban por la India, había torneos incluso pequeñitos, algunos ¿cómo se llama? Exacto, el AFA, siempre había alguna en Australia, alguna en Australia. En fin, quizá, pero insisto, esto de verdad no lo tomemos como noticia. Uh-huh. Es posible que esa segunda gira al desierto que había de Omán y Qatar, ¿no? Sí. Que había quedado, quizá se acerque un poco más a la primera gira del desierto, ¿no? Y haya por ahí, están teniendo problemas con eso, en los torneos de Malasia, India, claro. China, toda esa parte. Uh-huh. Toda esa parte que iba un poco como desde finales de febrero a mayo, vamos a decirlo así, ¿no? Uh-huh. Que es cuando ya un poco el European Tour daba el salto realmente al continente y ya se enlazaban prácticamente muchos torneos, ¿no? Prácticamente todos, ¿no? En el continente, ¿no? Sí. Sí. En la vieja Europa. Pero, bueno, insisto, o sea, cogerlo todo con alfileres, ¿no? Pero por ahí van unos tiros y están teniendo ahí algunos problemas. Claro. No, y además tiene mucho sentido también, ¿no? En el que precisamente estamos hablando de una época muy cercana en el tiempo, ¿sabes? Entonces, al ser una época muy cercana en el tiempo, no tiene sentido presentar un calendario en el que vas a presentar muchos torneos a partir de junio, pero ¿qué pasa entre marzo y junio, no? Por eso también es lógico el retraso, ¿no? Y el tener que ir ajustando ahí las piezas del calendario. Ya lo iremos viendo, ¿eh? Si os parece, antes de entrar a hablar del US Open, que es otro gran torneo de esta semana, el último grande de la temporada, como decía Óscar, con esas 4 españolas, podemos hablar ya que estamos hablando de la final de Dubái, que si los jugadores, que Europa, Hovland, la Ryder Cup, hay algo interesante que podemos apuntar respecto a la Ryder Cup, ¿no, David? Por lo menos algo más de información, ¿no? O algo más de luz sobre ese proceso de clasificación que estábamos hablando precisamente en el podcast del pasado lunes, de, bueno, a ver cuándo el circuito europeo confirma exactamente cómo va a ser cómo se va a retomar, ¿no? Ese proceso de clasificación que, como todos los oyentes de esta bola provisional saben y recuerdan, se quedó cancelado, ¿no? Después del confinamiento, con el parón de la competición. ¿Hay algo de luz que se pueda arrojar, David? Bueno, a ver, por lo que hemos ido viendo, ¿verdad, Alejandro? Hasta vamos a ver, según lo que se dijo en su momento, es decir, cuando se avisó, ¿no? Que realmente no iban a contar los puntos hasta final de año, bueno, por este año tan extraño y tal. Hombre, que ya hemos dejado caer nosotros también nuestra opinión al respecto, ¿no? Que nos pareció un poco precipitado, ¿no? O que se podía haber buscado un método híbrido, ¿no? Sin duda. Que hubiesen puntuado de alguna manera. Pero bueno, al margen de esto, que se tomó esa decisión y punto. En su momento, entonces se dijo ya que que de nuevo se pondría en marcha el sistema de puntuación de clasificación Ryder a partir de enero de 2021. Eso no ha cambiado nada. Eso va a ser así, evidentemente. Donde puede haber algún cambio, pero está por confirmarse, es en cómo van a puntuar los torneos. Claro. Porque en su momento el esbozo que se hizo fue, bueno, pues que a partir de enero empezarían a contar de nuevo los torneos y que más adelante, como ya había ocurrido en anteriores Ryder Cups, más adelante, según nos acercásemos a las fechas de la Ryder, ya los torneos iban a contar se iban a multiplicar por 1,5, sí, ¿os acordáis? Exacto, ¿no? Sí, se multiplicaba por 1,5 puntos. Sí. No valían justo el doble, sino que la mitad del doble, por decirlo que es una manera de darle... primero, darle bola a tu propio circuito, porque los que contaban 1,5 obviamente son los del calendario del circuito europeo. Sí. Y por otro lado, también lo que se está haciendo es facilitando que puedan entrar los jugadores más en forma, ¿no? Exacto, premiar al que está más en forma cuanto se acerque, conforme más cerca está la Ryder Cup. Exactamente, cuando ya nos estamos acercando a la Ryder, de alguna manera asegurarte que los jugadores más en forma van a tener una posibilidad de entrar al equipo, ¿no? Si venían con algo de retraso, ¿vale? Uh-huh. Esas eran las dos razones. Bueno, pues el pequeño matiz que puede haber es que quizá, pero está todavía por aprobar y por hacerse oficial, a partir de enero ya mismo comiencen ya a contar todos los torneos por 1,5. Anda. ¿Vale? O sea, se multiplique ya por 1,5, ¿no? Sí. E incluso ese escalón que antes se daba, ¿no? Que más adelante
comenzar a contar por 1,5 pase a 2, o sea, se duplique. ¿Vale? Vale. O sea, ese es el matiz que se puede introducir y que bueno, no deja de ser interesante, ¿no? Porque es un poco subrayar aún más pues este movimiento, ¿no? La importancia de 2021, ¿no? Lo que haría ese movimiento de aprobarse finalmente, como dices, David, es que 2021 va a ser crucial, obviamente, porque van a contar mucho. Primero por 1,5 y después por 2 van a contar mucho los torneos de 2021. Bueno, por supuesto, por si queda alguna duda, se mantiene lo que se dijo entonces también, hace unos meses, y es que todo lo que había contado hasta la fecha, sí. Hasta antes del confinamiento, va a valer, ahí sigue. Es decir, ahora en enero se retoma la clasificación donde se dejó. Pues, por ejemplo, con Jon Ram ahí muy arriba. No me acuerdo ahora cómo está aquella clasificación. Si queréis la miramos. Sí, se puede mirar, pero sí, Jon Ram estaba muy arriba, desde luego. Y Jon Ram tenía ya pie y medio, ¿no? Por no decir los 2 pies. Sí. Bueno, lo miramos inmediatamente, ¿no? Pero eso, o sea, que se mantiene. Eso no va a cambiar nada. Se mantiene los méritos que ya habían acumulado los jugadores hasta antes del confinamiento, esos se van a mantener. Pero a partir de este momento, pues es posible, insisto, en que se empiece a sumar ya multiplicando por 1,5 y más adelante incluso se pasa a multiplicar por 2. Pero está por aprobar y está por mira, David, lo estoy mirando el tema de la clasificación de la Ryder Cup por la parte europea, por los puntos de la Race to Dubai. Los 4 clasificados son Tommy Fleetwood, Jon Ram, Rory McIlroy y Víctor Pérez. Tommy Fleetwood y Jon Ram muy destacados, con más de 3.900 puntos Fleetwood y 3.700 Jon Ram. Ya Rory, el tercero, está en 2.600. O sea, hay bastante distancia entre ellos. Y por el ranking mundial, Jon también es líder destacado con 217 puntos, seguido por McIlroy, Hatton y Fleetwood. Por esta clasificación, obviamente, el primero que estaría clasificado es Hatton, ya que Ram, McIlroy y Fleetwood están por la europea. Después Willett, Fitzpatrick, Westwood y Wiesberger. Y recordemos también que se mantienen las 4 elecciones del capitán, que eso tampoco va a cambiar. Lo decidió Harrington y así va a ser. O sea que efectivamente, como decías, David, Jon Ram está prácticamente metido. O sea, por una clasificación o por otra, está dentro de la Ryder Cup. Sí, realmente sí. Ahora, es verdad que ahora va a haber más movimiento, ¿no? Sí, más convulsión, sí. Porque si realmente se empieza a multiplicar así, que, insisto, todavía no está por confirmar, ¿no? Sí. Pero sí, hombre, Jon Ram, con la ventaja que ya tiene, no debería tener absolutamente ningún problema, ¿no? No está mal, ¿eh? No está mal ese esbozo que se queda equipo antes del confinamiento. No está mal. Quiere decir que están ya ahí metidos muchos de los que tenían que estar, ¿no? O de los que... Absolutamente. Incluso el hecho de ver a Westwood ahí, pues tampoco nos preocupa mucho, ¿no? O sea, si realmente Westwood sigue jugando como está jugando estos últimos meses, no preocupa mucho, ¿no? Verle ahí. Bienvenido sea, claro. Bienvenido sea, exacto. Sí, los dos únicos novatos serían Wiesberger y Víctor Pérez. Y Wiesberger es un novato de aquella manera. O sea, no se le puede considerar... O sea, sí sería novato, porque no ha jugado nunca la Ryder Cup, pero desde luego es un novato con muchísima experiencia, ¿no? En el circuito europeo y con muchas victorias, ¿no? Víctor Pérez sí sería un novato. Víctor Pérez sí que se lo tiene que ganar todavía porque, ya decimos, está el último según la clasificación de puntos del circuito europeo, con lo cual tiene que hacer un buen 2021. De hecho, es curioso, bueno, ya lo hemos hablado también en este podcast, que da la sensación de que precisamente a Víctor Pérez ese hecho de estar ahí metido arriba en la Ryder Cup parece que le ha pesado, ¿no? En el rendimiento. Sí, porque no le ha venido muy bien. Sí, Óscar. Bueno. No, la verdad es que sí. Había firmado una primera parte de la temporada pues muy muy brillante, y acumulando puntos importantes, y sin embargo pues está difuminado. O sea, me cuesta, seguramente vosotros los tengáis mucho más presentes los últimos resultados, pero me cuesta pensar en un resultado brillante de Víctor Pérez en los últimos 4 o 5 meses. Entonces, bueno, a ver en qué realidad la verdad era pagado también la adaptación a Estados Unidos. También. ¿No? Dio el salto, ha jugado bastante allí. Y no ha obtenido resultados. Un poco lo que comentábamos hace unos días de Beth Widenhout, ¿no? Que realmente también él pegó un pequeño bajón en cuanto se puso a jugar allí. Claro, es una adaptación que siempre cuesta, y yo creo que ambos son dos jugadores muy de PGA Tour, ¿eh? O sea, tienen un perfil que ellos perfectamente podrían apañarse, ¿no? Incluso más Víctor Pérez, fíjate, ¿no? Pero bueno, la adaptación siempre cuesta, no todo el mundo llega
y ves al santo, ¿no? Pasa todos los años, de hecho, David, todos los años pasa con jugadores del European Tour que pasan al PGA Tour. Son muy pocos los que el primer año ya empiezan a funcionar en Estados Unidos y sacan buenos resultados, ¿no? Incluso el mismo Hatton, que es un jugador espectacular, pues le costó su añito de adaptación, el hacerse al PGA Tour y ganó al segundo año, que tiene mucho mérito, ¿no? Pero que cuesta. Que, por ejemplo, lo que ha estado haciendo durante 4 años perfectamente Rafa Cabrabello no es fácil, no es nada sencillo. Muy, muy, muy difícil, muy difícil. No nos cansamos de decirlo, precisamente con el ejemplo que has puesto, ¿no? Con el de Rafa, que es que aquí parece que se regala todo y es complicadísimo, ¿no? Estar a ambos lados del Atlántico dando la talla, bueno, ¿no? Dicho esto, se me había olvidado el segundo puesto en el BMW PGA Championship. Estoy cotillando sus últimos resultados, así que efectivamente. Y antes en Escocia tampoco lo había hecho mal, pero vamos, efectivamente. Luego las incursiones en los grandes en Estados Unidos, pues no ha conseguido grandes resultados, salvo en el PGA, que quedó 22º, y ya el PGA queda lejos. Uh-huh. Bueno, pues ahí queda esa noticia, pendiente de confirmación. Está en estudio y en fase de que finalmente sea aprobada y anunciada oficialmente, pero sobre la mesa del European Tour está esa posibilidad, ¿no?, que comentaba David Durán. Es una posibilidad que está ahí, Uh-huh. Lo dejamos así. Es Exacto. una posibilidad que se está viendo. Y dice, oye, ¿por qué no lo hacemos así? Pues esa es una de las posibilidades que se está viendo. Claro. Hombre, desde luego le va a meter mucho ritmo al European Tour, al calendario del circuito europeo en este 2021, esa posibilidad, porque desde luego si se lleva a cabo, ¿no?, y finalmente los torneos multiplican por 2 a partir de, no sé, pongamos por hablar, a partir de abril, de mayo o de junio, pues ese tramo final del calendario del European Tour va a estar muy apretado y muy peleado, por parte de los jugadores que estén ahí, ¿no?, cerca de poder meterse en la Ryder Cup. Así que va a ser muy bonito, es que va a ser un año muy bonito, Recordemos que también hay Juegos Olímpicos, hay de todo, ahí están todos los grandes, la Ryder Cup, bueno. Claro, lo primero que hay que ver es el calendario, ¿no? Ese esbozo del calendario del circuito europeo del que hablábamos, porque es muy importante saber cuándo se va a cerrar la clasificación del equipo, ¿no? En qué torneo, ¿no? Pero bueno, entiendo yo que será como casi siempre, finales de agosto, ¿no? Y es ahí, en ese mes de agosto, donde realmente se van a producir las novedades más interesantes en lo que respecta al calendario de muchos jugadores, porque la gente apura, claro, pero siempre habrá jugadores que a lo mejor juegan en Estados Unidos que en un momento dado digan, oye, si me voy a jugar en agosto ¿sabes? Pero claro, todo va a depender si están metidos en los playoffs de la FedEx o no, en fin, es un poco lío todo, ¿no? Va a ser difícil, sí, va a ser complicado hacer el calendario este año, y con los Juegos Olímpicos también, no lo olvidemos por ahí por medio, o sea que... Pero siempre hay jugadores, por ejemplo, que a lo mejor caen en el primer playoff, y ahí más o menos cerrarían, sí, ¿sabes? Se tomarían alguna semana de descanso y a lo mejor lo que hacen es venirse a Europa a tratar de, en 2 semanas, multiplicar sus opciones, ¿no? Eso de entrar en el equipo de la Ryder, ¿no? Eso es. Sí, y entonces te puedes encontrar con torneos absurditos, no sé, como ha ocurrido a veces, ¿no? Tipo Chequia o tipo no sé qué, tipo y tienes jugando ahí Uh-huh. Exacto, y tienes jugando ahí pues a lo mejor a 6 futbolistas, iba a decir, De verdad que iba a decir 6 futbolistas. Hombre, también. En los torneos del este algún tenista ha habido. No, y algún futbolista en los Pro-Am. Increíble, ¿no? Sí. Los ramadazos que me vienen de vez en cuando. Bueno, eso, ¿no? Que a lo mejor puedes tener a 2, 3, 4, 5, 6 jugadores que no estarían normalmente en ese field y a lo mejor los tienes ahí, ¿no? Y eso siempre le da... echa salsita, ¿no?, al tema. Sí, sin duda. Desde luego, bueno, por todo esto que estamos diciendo y por todo lo que se está hablando, me parece que va a ser uno de los años con un calendario más abierto, por parte de, quitando a las grandes estrellas, ¿no?, que evidentemente lo tienen todo más que atado en cuanto a sus objetivos de clasificación. Sí que va a ser un calendario abierto, porque incluso va a haber muchos países, entre ellos Estados Unidos, quizá el principal, donde va a haber tortas por meterse en los Juegos Olímpicos, y vamos a ver qué es lo que ocurre, pero bueno, que va a estar interesante, todo el parón y todo lo que hemos tenido aquí en este 2020 de rareza y de extrañeza, pues parece que va a ser un 2021 pues muy movido, ¿no?, en cuanto a torneos en los 2 circuitos.
Dicho esto, y apuntada esta noticia sobre la Ryder Cup muy interesante, nos metemos en el US Open, si os parece. Primero pilla un poco como a trasmano, ¿no? Es como que uno no tiene el cuerpo hecho a que vaya a haber un grande esta semana, ¿no? Cuando prácticamente estamos todos ya pensando en pues eso, en el cambio de año, ¿no? En el final, en la Navidad, en que se están acabando los circuitos, ¿no? El PGA Tour ya de hecho ha terminado oficialmente. El European Tour acaba esta semana. Bueno, pues todavía nos queda el grande, el US Open, que... Pensando mucho como en almendras garrapiñadas, que luego nadie come. ¿Conocéis a alguien que coma almendras garrapiñadas? A mí me gustan mucho, ¿eh? A mí me ¿Sí? gustan mucho. Pero tengo que decir... ¿En serio? O sea, pero bien, tengo que reconocer... Pues me callo. Siempre he pensado que era como una... un mito del unicornio. Como que el negocio de la almendra garrapiñada era como una tapadera de algo. Una tapadera de... Exacto, era como una tapadera. Desde los piñones. Nadie lo come. Es como cuando vas a una feria, pues por ejemplo, aquí en el caso de Sevilla es fácil, ¿no? Con el la turrón, feria de ¿no? abril de Sevilla, el turrón ese que hay en pleno abril y las cortezas de coco. Y dices, pero esto es una tapadera. Sí, ¿no? las cortezas de coco, eso no tiene ningún sentido. Eso ya me sumo a tu con agüita. Los puestos esos que tienen cortezas de coco que con un chorrito de agua. Unas fuentecitas así, sí, exacto. Y dices, pero esto, no sé, esto alguna vez pensé, yo siempre he pensado, un día me voy a poner aquí con una sillita, así, a la vieja usanza de periodista, con un blog y bolígrafo, y voy a apuntar me estoy 2 horas y apunto cuánta gente compra una corteza. Y si no, pues ya llamo a la policía, porque esta es una tapadera de algo. A mí, lo que comentabas tú con las garrapiñadas me pasa, pero con las peladillas. O sea, no ¿La peladilla cuál es? La que está recubierta de blanco. Eso es. No conozco a gente que coma peladillas. No, pues eso sí, mira, ¿sí? En casa se comen los piñones. Esos son como piñoncitos, ¿no? Que son... Bueno, como almendras. ¿no? ¿O no es lo mismo? Yo creo que son más... No, el almendrón. La peladilla es la almendra recubierto de cosa de piñón. Hablando técnicamente. Oye, esto como programa culinario no tenemos precio. Tenemos precio. Acabamos de superar a Masterchef en nivel técnico y de conocimiento gastronómico. Sí. Pues la peladilla no la tengo yo muy dominada, por ejemplo, hablando de dulces navideños, pero ya hablaremos de dulces navideños. Hay que poner tareas y uno de los podcasts lo dedicaremos a eso. Hacer un podcast con un polvorón en la boca. Efectivamente. Alguno de los retos, ¿no? que vamos a hacer. Bueno, pero vamos, Alejandro, por donde ibas, yo te voy a decir una cosa. Me cuesta... En mi caso personal, me cuesta poquísimo ponerme las pilas para... Es verdad que dices, un grande ahora aquí, un mayor de las chicas, pero cuesta poco ponerse las pilas y la verdad es que apetece muchísimo. Muchísimo. Uh-huh. Que se cierre así... Además con un US Open, que yo creo que le da todavía más empaque, ¿no? Todos los grandes son grandes al final, pero hay unos grandes más grandes que otros. Eso es obvio, ¿no? Y porque no sé por qué el cierre de las temporadas de las chicas está como peor conseguido, ¿eh? Tanto allí en el LPGA como aquí en Europa. Está como peor conseguido. Lo veo yo... no tienen o no atrae tanto interés, ¿no? Año tras año me refiero, no digo no es tanta fiesta final, ¿no? Como que queda muy claro el PGA no sé Tour, si tenéis la sensación, FedEx, no sé si tenéis la sensación, pero yo sí la tengo cada año, ¿no? Digo, se me queda un poquito cojo a veces. Y bueno, y esta manera tan peculiar y tan una vez y nunca más, bueno, pues no deja de ser... Yo creo que le da mucho interés, ¿no? Tiene que ver con una cosa, David, y que algún día lo miraremos bien, porque yo lo que te voy a hablar es de sensaciones, lo que me parece, porque no tengo los datos sacados, obviamente, pero sí tengo esa sensación de año tras año ir cubriendo los circuitos. Parece como que en las chicas, o es por cómo está montado el sistema, o por cómo da la casualidad que compiten las chicas en este caso, normalmente se llega a la final del circuito americano y a la final del circuito europeo con casi todo muy decidido. O sea, está como muy claro que la que va líder va a ganar el circuito y que antes de que se juegue ese último torneo hay poca emoción. Normalmente es eso, es verdad. Entonces... genera pocos contenidos al final, o no tantos como la FedEx Cup, por ejemplo, ¿no?
Y está luchando en eso, el circuito americano, ¿eh? Mike One, desde luego, está todos los años, tipo PGA Tour en este caso, pero entre las chicas, pues cambiando el modelo, el sistema, para que esa final tenga un bonus interesante y de verdad haya muchas jugadoras con opciones de ganar ese último torneo, que por cierto, el último torneo del LPGA se juega después del US Open, o sea que no acaba la temporada esta semana, sino que la semana que viene se juega ese CME Globe, esa final del LPGA Tour que determinará a la campeona y veremos a ver cuántas llegan con opciones de ganar, pero seguramente no serán muchas y ojalá me equivoque, y eso es lo que le dé emoción. En cualquier caso, el simple hecho de ser ya un grande le da mucha emoción y sobre todo nutrida presencia española, cuidado, hay que valorarlo, 4 españolas jugando el US Open, esto no es muy habitual, ver a Carlota Ciganda, Zahara Muñoz, Nuria Iturrioz y Fátima Fernández Cano, no es fácil, el US Open es uno de los torneos más complicados para clasificarse, tanto en los chicos como en las chicas, y 4 es una representación muy interesante. Y después, otro de los aspectos importantes va a ser el campo de golf. Se lo recomiendo a todo el mundo, que no se pierda la retransmisión a partir de esta tarde-noche, porque el Champions Golf Club, con sus 2 recorridos, ese Cypress Creek y el Jack Rabbit Course, tienen una pinta excelente, de campo cuajado, de campo grande, que ha cogido grandes torneos, ha cogido una Ryder Cup, ha cogido un US Open masculino y además todas las jugadoras están hablando maravillas de estos campos, o sea que alicientes sobran, No, sin duda. Yo, mira, con respecto al campo, recomiendo el artículo que publicó Alejandro ayer, si mal no recuerdo, haciendo un repaso histórico a todo lo que se ha visto, a todo lo que se ha podido ver en el Champions Golf Club de Houston, pues con historias de Jack Burke, de Jimmy Demaret, de Ben Hogan, de Orville Moody, un jugador bastante peculiar, ¿no? Un jugador muy asociado al ejército de Estados Unidos con una sola victoria en un Major. En fin, merece mucho la pena echar un vistazo a este campo que tiene, sí, pues eso, tiene mucha historia. Y con respecto que son 2 campos, es que además que son 2 campos, efectivamente, son efectivamente el Jack Rabbit Course y el otro recorrido, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el Cypress que es el principal. Me quedo con el bichito, que a mí me gustan más los bichitos y tal, y me he olvidado del Express. Sí, que es el principal, es el principal, el Cypress Creek es donde se va a jugar el fin de semana, la tercera y la cuarta ronda. Por cierto, Jack Rabbit, ¿qué es? No me gusta, a mí no, o sea, a priori no me gusta. Rabbit es un... No, pero Jack Rabbit será a lo mejor liebre, ¿o qué? Pues sí, yo creo que sí, que es una especie de aparte de los significados de jerga, es una liebre, efectivamente. No sé si es un tipo, porque yo sé que liebre también es hare, que es, yo creo que es una liebre norteamericana, o sea, la europea se suele llamar en inglés hare, o sea, H-A-R-E, que es hare. Tal, pero vamos, sí, yo creo que es una liebre norteamericana, además de cierto tamaño. Ajá, vale, pues ya está, ya me ha quedado aclarado. Perfecto. Yo así a priori, pero oye, todo es cuestión de ponerse y verlo, ¿eh? A mí no me gusta la idea de jugar un grande en 2 campos. En ese sentido, ¿no? Sí, en ese sentido quizás simplemente que es pecar de conservador, ¿no? Pero así aparentemente no me gusta y creo que a las jugadoras tampoco les ha emocionado. No es que estén diciendo cosas malas ni nada, porque además son 2 campos muy buenos, ¿no? Pero, por ejemplo, no deja de ser un Major y les complica el hecho de... La preparación, ¿no? Exactamente, de los días previos, de trabajarse el tema, ¿no? Y además es que creo que esto, de alguna manera, se experimenta porque son chicas, ¿sabes? Y no me gusta. Sí. O sea, creo que en un US Open masculino jamás hubiese ocurrido, ¿no? Y no deja de ser un poco... Insisto, que a lo mejor luego la experiencia es fantástica, ¿no? Y pues habrá que escuchar y sobre todo que también depende mucho de la calidad de los campos y parece que los 2 están a la altura, ¿no? Sobradamente, no es que estén a la altura, es que son grandes campos, especialmente
el segundo, que es el... Jack Rabbit. Ah, bueno, el segundo, el principal, es Cypress Creek. El principal. Cypress Creek. ¿Cómo? Cypress Creek. Exacto. Sí. Es que siempre que lo has dicho te estábamos pisando los dos y yo creo que nadie se había enterado que era Cypress. Cypress Creek. Sí, Cypress, como todos los Cypress que hay en Estados Unidos, que creo que cada 10 kilómetros hay un campo de golf que se llama Cypress. Bueno, pues... Sí, que además yo creo que es, incluso si recurrimos a la imagen que proyecta, pues aquí los cipreses se ponen en los cementerios. Sí. Entonces, qué curioso, ¿no? Que haya tanto ciprés en tanto campo americano. Sí. La verdad es que es curioso, pero bueno, lo dicho, ¿no? Bueno, es que en todos los estados hay una población que se llama Cypress. En una de ellas nació Tiger, claro, ahí está pegadita a Los Ángeles. Es verdad, es que es una cosa tremenda lo de Cypress como nombre de pueblo. En Londres, uy, en Londres, Dios mío, estoy... entre los futbolistas y Londres. No sé qué me está pasando. Os prometo que estoy bebiendo Coca-Cola cero, además. O sea, a estas horas de la mañana. ¿En qué estarías pensando? ¿En qué estarías pensando de Londres? Para... la verdad. Pero... Increíble, pero cierto. No, bueno, pues eso no. Pero a mí, de entrada, no me gusta. No sé qué pensáis vosotros. A ver, yo... Hombre, sí, Óscar, perdona. Ahora digo yo. No, yo creo que efectivamente, como experimento para un mayor se hace un poquito cuesta arriba. Además, se multiplican por 2 las variables para desnaturalizar la competición. Y me explico. Si ya de por sí en los majors estamos muy atentos al turno bueno o al turno malo, simplemente por la meteorología, pues multiplica por 2 esa variable. Ya no solo tienes la posibilidad de influir por el azar, porque aquí no vamos a echarle la culpa a nadie, ¿no? Es la meteorología, vamos a echar la culpa al empedrado. Pero si ya de por sí metes una variable tú adicional, ya no es solo que estés beneficiando del turno bueno o el turno malo, sino que los campos van a ser uno más difícil que otro, obligatoriamente. O sea, a lo mejor me equivoco, a lo mejor luego la media de golpes. No va a ser así, es seguro. Imposible que claven la media de golpes y aparte que ya se está diciendo, es que hay un campo que es... Notablemente es complicado, efectivamente. Más largo también. Y más largo. Efectivamente, es lo que está diciendo Óscar al final, que yo no había caído en eso, fíjate, cuando se estaba diciendo esto, pero es que es así, sí. Vamos a poner un ejemplo práctico. Ahora coge el viernes y se levanta un vendaval todo el día, ¿no? Pues el que esté jugando en el campo fácil, sale más fácil, sale muy beneficiado, ¿no? En este caso, el que esté jugando en el campo fácil, ¿no? Y ya no digamos si sopla por la mañana pero no por la tarde. Bueno, pues hacemos todas las variantes, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, influye un poco más. Es que al final lo ha hecho muy bien Óscar. O sea, al final se multiplica las posibilidades de ser injusto con una parte del plantel. Exactamente. Exacto. Bueno, hay que decir que la razón principal por la que se ha hecho esto es para que entren más jugadoras, precisamente. Claro, por las horas de sol. Sí, al ser el torneo en diciembre, pues para intentar mantener más o menos un field normal, si no habría tenido que ser más reducido. Entonces, por esa regla de 3, pues tampoco las jugadoras se van a quejar mucho, ¿no? Porque han permitido entrar a más golfistas que no habrían podido entrar, porque el corte va a ser exactamente igual. El corte va a ser con las 60 primeras y empatadas, y eso sería exactamente lo mismo si hubiera 100 de partida o 140, ¿no? Entonces, bueno, con esto das más opciones de juego, pero claro, estoy de acuerdo con vosotros, ¿no? Va a quedar un poco raro, A ver, vaya por delante, me parece un buen argumento, ¿eh? O sea, creo que es muy legítima la decisión. Como veréis, hoy digo Londres, futbolista, y luego no estoy muy vivo. Tampoco había pensado en ello, ¿no? Y es así, es un buen argumento, ¿no? Realmente el hecho de que puedan entrar más. Pero, insisto, ¿no? Creo que no se habría hecho con los chicos, no se habría hecho. Con los chicos habrían dicho, oye, pues mira, solo son 100 jugadores, ¿qué le vamos a hacer? Claro, este año, ¿qué le vamos a hacer? Sí, ¿qué le vamos a hacer? Este año se dan 100 y punto. Claro, y son los 100 mejores, además. Es que no hay tu tía. O sea, son los 100 y esto va por ranking y entran los 100 mejores. ¿Qué le vamos a hacer? Ha sido un US Open más exigente, ¿no? Pero bueno, en este caso se ha querido respetar las que ya se habían clasificado, por ejemplo, desde el año pasado. Uno de los casos es Nuria Iturrioz, ¿no? Nuria Iturrioz está en este US Open de diciembre por su clasificación en el ranking del Ladies European Tour. Hoy Race to Costa del Sol.
que acabó entre las 5 primeras, ¿no? Entonces, por eso está en este US Open. O sea que, bueno, vamos a ver, ¿eh? El campo, ya que estabais hablando, los campos en este caso, ¿no? Aunque nos vamos a centrar más en el Cypress Creek, ¿no? Que al fin y al cabo es el recorrido en el que se van a jugar 3 rondas, ¿no? 3 de las 4. Es un campo bastante exigente, es largo. Obviamente, como no hace calor, no hace el calor habitual tampoco es que haga mucho frío, todo hay que decirlo, es Houston y no es precisamente una de las ciudades más frías de Estados Unidos, ni mucho menos. Entonces, es verdad que hace más frío de lo habitual y por lo tanto la bola va a volar menos, es decir, el campo va a ser largo. Y por otro lado, lo que ha sorprendido mucho a las jugadoras, nos comentaban precisamente esta semana en Ten Golf, que los greens no están nada receptivos, ¿eh? O sea, que eso de que quien crea que con la humedad propia de diciembre y estas fechas se podía encontrar unos greens más blandos, para nada. Los greens están muy duros, están muy firmes y están muy rápidos. O sea que... Sí, porque por la noche hará más frío, ¿no? Hará un poco, final, ¿no? Él hará un poquito, sí, y al final se compactan los greens, ¿no? Eso también ocurre, ¿no? En invierno. Claro. Sí. O sea, que va a estar difícil. Un pequeño paréntesis, perdonadme la chorrada, pero prometemos no titular ningún texto o crónica esta semana con la muletilla de Houston tenemos un problema, ¿sabes? Te digo una cosa, creo que te la has jugado, David. Te la has jugado, David, ¿eh? Porque yo no lo prometo, yo no prometo nada. Ahora tenemos que vigilar, ¿no? El resto de los medios, a ver si los demás también evitan el lugar común. Bueno, eso va a ser en cuanto caigan 2 bogies. 2 bogies son Houston, tenemos un problema. Sí. Pues está bien. Sí. Habrá que apuntarlo para no caer en ello. La tentación es fuerte, todo hay que decirlo. Yo lo prometo, yo me comprometo a ello. Bueno, hay que decir, obviamente, que empieza este jueves, obviamente acabará el domingo. En principio no se espera mal tiempo, con lo cual no debe haber ningún tipo de problema para que se dispute con normalidad este US Open. Y bueno, y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué hacen nuestras españolas. Vamos a ver qué hace Azahara, Carlota, Nuria y Fátima. Hay que decir un dato, que no deja de ser curioso. Desde 2017... es decir, en los últimos 17, 18 y 19, en los últimos 3 años de US Open, Carlota Ciganda es la jugadora con mejor acumulado en el US Open, con menos 12. Es la golfista que mejor lo ha hecho en los 3 últimos años. O sea que, bueno, ahí hay una tendencia, ¿no?, de que a Carlota se le da bien, aunque yo este año su participación pues le pondría un asterisco porque viene de una lesión, ¿no? Viene de un mes y medio parada por esa fractura, esa fisura en la cabeza del radio de su brazo derecho y, hombre, obviamente no llega precisamente rodada, pero bueno, desde luego vamos a ver qué es capaz de hacer Carlota, y también me imagino que muchas ganas, ¿no?, de ver a Nuria y a Fátima, ¿no? Porque Fátima por la gran temporada que ha hecho y la consistencia que ha demostrado, y Nuria porque es una jugadora que ya lo hemos dicho muchas veces en este podcast, que es capaz de, como le salga la semana, le cuadren las cosas y esté arriba, pues es que yo estoy convencido que va a dar muchísima guerra, ¿eh? Sí, yo firmaría ahora mismo un US Open muy duro, ¿no?, respecto a condiciones de juego. Porque es así, es que Nuria responde espléndidamente, ¿no? Cuando a los demás se les parece caer el cielo encima, a ella lo que ve ahí es un terreno por delante para avanzar, ¿no? Así que eso, yo ahora mismo firmaría, ¿no?, unas condiciones duras del juego. Sí, resultados para ella, ¿no? altos. Y luego, respecto a Carlota, fíjate, quizá voy a apuntar una tontería, pero conociendo también cómo es Carlota Ciganda, a lo mejor lo que pierde por el hecho de venir desengrasada, ¿no?, de una lesión, que además eso, lo que pierde por ahí a lo mejor lo gana por el hecho de rebajar las expectativas. Sí. Porque claro, si le preguntásemos a ella ahora mismo, probablemente nos confirmaría que es el año de todos estos últimos, donde además, como bien has dicho, tiene el mejor acumulado de todos, de todas ellas, pero probablemente ya nos confirmaría que es el año en el que va con menos expectativas. Seguro, torneo, ¿no? Seguro. Por las dudas y la incertidumbre. Entonces, quizá por ahí, fíjate, gane le tranquilidad o comodidad, ¿no?
en un yo creo que eso momento podría... Sí, esa misma variable podría aplicarse casi a las 4, ¿no? Porque las 4 llegan en circunstancias curiosas, vamos a ponerle ese adjetivo. Como bien habéis dicho, pues Nuria es una batalladora allá donde se plante en aquel torneo y, sin embargo, pues todavía no ha jugado el US Open, con lo cual no deja de ser una pequeña incógnita. Ya se ha estrenado en otros medios, pero llega este US Open, pues eso, sin saber muy bien a qué agarrarse. Fátima, pues en su mejor momento tuvo que bajarse de la temporada por el asunto de aquel segundo positivo de COVID, aunque consiguió brillantemente la tarjeta, y desde entonces no hemos vuelto a saber de ella, obligadamente, claro. Con Carlota, pues eso, el asterisco de esa lesión, ¿no? A ver cómo sale. Y a Zara Muñoz la tuvimos aquí en España, en el Open de España, jugando muy bien. Cierto es que sus resultados anteriores en el PGA pues no habían sido muy brillantes, con lo cual las 4 llegan en una casi como emboscadas, ¿no? O sea, todo lo que nos ofrezcan va a estar muy bien. Y luego, por otro lado, pues tampoco debemos ser demasiado exigentes con lo que se les pide, además en este escenario tan complicado. Pero vamos, las 4 tienen juego y entidad como para marcarse un torneazo. Hay otro detalle interesante de este año en cuanto a los majors femeninos. Este es el cuarto que se va a jugar. Los 3 anteriores han sido ganados por rookies, o sea, por jugadoras que ganaban por primera vez un grande, ¿no? Mirim Lee ganó el Ana Inspiration, bueno, la historia, ¿no?, más que sobrada y conocida de Sofía Popov en el British Open, y Sei Young Kim, aunque sea una super jugadora, una grandísima jugadora a la que se esperaba ganando un grande, bueno, también era el primer grande que ganaba el KPMG Women's Championship, ¿no? Con lo cual, bueno, hay una tendencia, desde luego, en el golf femenino a que en este año raro, precisamente en 2020, aunque viene siendo ya habitual en los últimos años también, que haya mucha rookie, mucha debutante, mucha jugadora que estrena su palmarés en los grandes, pues cuando toca, ¿no? Cuando juegan, ¿no? O sea que vamos a ver, recordemos que evidentemente el golf femenino español sigue buscando, ¿no?, ese primer grande. Y a lo mejor estás hablando también, sin saberlo, de Emily Kristen Pedersen. Por ejemplo, muy bien tirado, David. Efectivamente. Bueno, desde luego, yo diría que ahora mismo yo diría que es si no la primera, la segunda jugadora más en forma del mundo. Sí, o sea, sí. que vamos a ver también cómo llega y hasta dónde le llega esa gasolina, ¿no? Porque luego no es sencillo, lo que hablábamos del caso de Beth Udenhout, ¿no? O sea, no es sencillo estar ahí una semana y otra pegándote en los puestos de arriba, pero a ver, yo creo que es de ley, ¿no?, darla como sin duda. Como algo más que una outsider, ¿no? Ahora mismo, ¿no? Sí, realmente, completamente. Yo tengo que decir que a mí me impresionó mucho, verla cómo gestionó aquel domingo en Guadalmina. Uh-huh. No sé, y no solo por la calidad de su gol, sino un todo, ¿no? O sea, cómo planteó la vuelta, cómo atacó en los momentos, cómo, no sé, realmente fue... Estaba en otro escalón ella, ¿eh? Sí. Y luego las demás. Así que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué hace la danesa. La danesa, ¿no? Yo diría que hay varios escalones de favoritas en este caso, y en el primer escalón yo pondría a Pedersen y a Sei Young Kim. Yo creo que son las 2 jugadoras más en forma ahora mismo en el mundo. Sei Young Kim también viene de ganar 2 torneos. Pedersen, bueno, ya hemos hablado de lo que ha hecho en el circuito europeo. Y después, justo un escalón por debajo, pues ya están las más habituales y que están jugando muy bien en las últimas semanas, ¿no? Tipo Invi Park, que ha recuperado, yo creo, su punto de brillantez. Por supuesto, Daniel Kahn, que está jugando muy bien. Y vamos a ver la incógnita, ¿no? Después hay la incógnita de la número 1 del mundo, que ha jugado muy poco, solo un torneo después del confinamiento en Estados Unidos, y no lo hizo muy bien, Jin Young Ko, y después la otra coreana, Sung Hyun Park, que también ha ganado ya el US Open y que tampoco parece que haya vuelto muy, muy allá. Y por supuesto siempre hay que ponerle ahí el asterisco a Lexi Thompson, ¿no? A ver qué es capaz de hacer la golfista norteamericana, que recordemos que esta semana lleva en su bolsa a Tim Tucker, que igual así a bote pronto no le suena de mucho a nuestros oyentes, pero que es el caddy fijo, habitual, de Bryson DeChambeau. Así que, bueno, no está mal como ayudante, ¿no? Para ganar un US Open, pues al último caddy que ha ganado el US Open en Winged Foot. Por cierto, que si teníais alguna duda, Tim Tucker ha dicho que Lexi Thompson de momento le pide menos cosas que Bryson DeChambeau. Pensaba que decir que le pide menos palo. Digo, no me digas.
Ya me iba a asustar. Que le pide menos información, que no necesita. Lexi Thompson no necesita tanta vale. información como de Chambó para porque pues Mira, es famoso este Caddy también por su capacidad matemática también, para hacer todo tipo de cuentas y acompañar a de Chambó, claro. Más le valía. Me quedo con un análisis que hacía Daniel Kahn, que Sí. pues, lógicamente también hay que incluirla en el grupo de favoritas, Sin ¿no? duda. Por cómo viene, ¿no? Por el año que ha hecho, ¿no? Que me parecía muy interesante. Me parecía muy interesante el análisis porque además lo hacía sin dudar, ¿no? Cuando le han preguntado en estos días previos dónde podía estar la clave, y lo explicaba muy bien, además. Ella se rebobinaba y se iba a me pareció entender que se iba a los récords de el primer US Open que jugó, ¿no? Y dice que se hartó de tripatear, ¿no? Uh-huh. Y todo tiene su sentido, porque entonces venía a concluir ella que va a ganar quien menos tripatee, así de claro. Uh-huh. Digo, dentro de las que ya están jugando bien, ¿no? Lo que siempre decimos, ¿no? Una vez que ya se posicionan los que tienen la semana, los que están jugando bien, etcétera, pues ya ahí iba a ganar el que menos tripatee. Y tiene su sentido, porque en greens duros y en campos largos, como suelen ser el US Open, y como parece ser que va a ser esta semana también. Y greens movidos. Uh-huh. Y greens movidos, ellas, las mujeres, tienen más complicado, todos, ¿no? Los hombres también, pero tienes más complicado dejar la bola cerca, sí, ¿no? sí. De la bandera. Las mujeres, evidentemente, no mandan la bola a las alturas. Claro, lo tienen más difícil por eso, porque no pegan tan alto. Al final son bolas menos contenidas, algo con menos, ¿cómo se dice? Con menos sujetadas, ¿no? Claro. Entonces se encuentran muchísimas veces pateando desde distancias complicadas, ¿no? Delicadas. Y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Entonces, al final, yo si fuese una jugadora de élite y estuviese en la semana del US Open, me habría concentrado mucho en eso, ¿no? Como dice Daniel Kahn que hace, ¿no? En irse a patear, el trillarse bien los greens, ¿no? Uh-huh. Y el minimizar esos tripateos, ¿no? Pues si es así, a Inbee Park ya hay que colocarla como una de las grandes favoritas, porque desde luego, porque la manera de patear de la coreana es un espectáculo y está volviendo otra vez a patear muy bien, realmente bien. Por eso está otra vez haciendo muy buenos resultados. Vamos, no tiene mucho misterio el juego de Inbee Park. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver esta semana. Como ven, pues el menú es bueno y agradable, ¿no? Y sobre todo muy emocionante. Vamos a ver cómo termina esa final de Dubái y ese US Open y se lo contaremos el lunes. También hay torneo del PGA Tour Latinoamérica, que se nos ha colado aquí como de rondón, que parecía que no iba a haber mucha más actividad, pero no. En el PGA Tour Latinoamérica hay 2 torneos para despedir el año que forman parte de este híbrido de temporadas que han hecho finalmente en este circuito, que no va a haber un año entero, sino que va a ser la 2020-2021. Entonces, estos 2 torneos pues están contando ya para esa temporada que va a continuar luego en 2021. Se han juntado los 2 años. Y se juega en Miami. Tenemos a Mario Galiano y a Mario Beltrán, a los 2 españoles compitiendo esta semana, y la semana que viene en República Dominicana. Y ahí ya sí, definitivamente se cerrará la temporada de competición, tanto con el torneo de República Dominicana como con la final del LPGA Tour que comentábamos antes, que servirá para terminar el circuito americano. Así que bueno, todavía quedan citas de competición y todavía las vamos a ir analizando y las vamos a ir contando. Así que toca disfrutar todos del golf. Que nada, que muchísimas gracias, Óscar, que disfrutes del fin de semana, que disfrutes del golf y que nada, que hablamos el lunes. Fenomenal. Venga, un abrazo fuerte a los 2. Igualmente, y a Óscar. Nuestros oyentes, a todos. A todos en general. Bueno, pues igualmente, Óscar. Muchas gracias. Y por supuesto, pues también muchas gracias a todos y gracias también a David Durán. No, a usted. Las gracias a usted. No son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.